Estos son los mejores cortes de cabello de hombre para este otoño-invierno 2023, para que puedas renovar tu look y te veas guapo. De una vez te digo que este corte es perfecto para aquellos que quieren un look rebelde y atrevido, que quieren destacar, llamar la atención y mostrar su personalidad. Este corte es perfecto si tienes el tipo de rostro ovalado, alargado o triangular, ya que la cresta lo que nos genera es proporción y equilibrio. Para hacerte este corte lo que necesitas es en los costados utilizar un rapado, un fade. Acá puedes optar por uno alto, medio o bajo, y en la parte del centro, o sea en la mitad de la cabeza, requieres tener una longitud de cabello considerable. Y para la parte del peinado puedes optar por diferentes opciones. La primera es la opción de dejarlo al natural, o sea sin utilizar fijador, sin utilizar cera. Esta siento que se ve muy bien con las personas que tienen el cabello ondulado. Ya por otra parte tendrías la opción de utilizar una cera o un fijador. Acá sí te recomiendo que utilices una cera que sea una fijación extrema, ya que lo que requerimos es que nuestro cabello se mantenga en el aire o se mantenga parado, por así decirlo, mucho tiempo. Esto ya va a variar según tus preferencias. Otra de las cosas que van a variar según tus preferencias es el largo o la longitud del cabello de los lados y de la parte superior, y también del grosor del cabello. Este tipo de corte es muy popular entre los militares y se caracteriza por llevar la zona de los costados y la nuca corto. Sin embargo, eso no quiere decir que sí y solo sí puedes utilizar este corte si eres militar o sientes afinidad por el tema. También lo puedes utilizar y le dará un toque de seriedad a tu estilo. La clave de este corte está en hacer un buen degradado, partiendo desde la piel del cuello hasta arriba de nuestro cabello o la zona superior. Por otra parte, la zona superior va a ser más larga en relación a los costados, y acá la longitud o el largo del cabello va a depender de tus gustos, al igual que si quieres utilizar cera o no utilizar cera. Este corte en particular le queda muy bien a las personas que tienen el rostro ovalado, redondo o cuadrado, ya que este tipo de corte acentúa las facciones y da un efecto visual de alargamiento. Cabe mencionar que este tipo de corte proyecta una imagen de orden y disciplina. Este corte es la versión moderna del clásico pompadour. Consiste en llevar el cabello más largo en la zona superior y peinarlo hacia atrás, pero con volumen. Para este corte lo que yo te recomiendo es que lo hagas en capas, ya que crea más textura y movimiento en tu cabello. Y acá puedes combinarlo en los costados con un fade o dejarlo un tanto más largo, pero que no sea más largo que la parte superior. Los tipos de rostro que mejor funcionan para este corte son los ovalados, los alargados y los triangulares, ya que el efecto de volumen ayuda a equilibrar las proporciones. Para realizarte este peinado es realmente sencillo. Lo único que requieres es un poco de tiempo y dedicación, ya que lo que tienes que hacer es secar tu cabello dando la forma de una vez para generar ese volumen, mandando el cabello hacia atrás, y fijarlo con la cera o el spray para que te dure todo el día. Este corte sin lugar a duda es uno de los más elegantes y versátiles que existen. Se trata de hacer una raya en el costado lateral, ya bien sea izquierdo o derecho, todo depende de tus gustos y tu comodidad, y peinarlo hacia el lado. Para la zona de los costados puedes optar por diferentes opciones, por ejemplo un fade puede ser medio, bajo o alto, o también optar por un cabello corto, medio largo, pero que no tienda a ser igual de largo que la zona superior, que sea un poco más corto para generar ese efecto o esa desproporción sin llegar a quitar el equilibrio en nuestra cabeza. Los mejores tipos de rostro que funcionan con este corte son el redondo, el cuadrado y el diamante, ya que la raya al costado ayuda a que haya simetría y alargamiento. Para realizarte este corte no requieres muchos materiales, solo necesitas uno o dos peines, depende de tus gustos y de tu estilo, y también una cera con fijación media o fijación suave. En las ceras puedes optar por una brillante o una matte. Partiendo de eso ya tú decides cómo iniciar a hacerte el peinado, si lo quieres en mojado, que sería con cera brillante, o en seco con cera mate. Lo que tienes que hacer es definir la línea, peinar hacia el otro lado la parte superior y afinar muy bien la zona de los costados para que no se vea tan despelucado. Con esto crearás un look liso y ordenado. Este corte es ideal si tu cabello es rizado y quieres lucirlo con estilo. Consiste en llevar la zona de los costados más corto en relación a la zona superior, y lo puedes llevar con degradar o sin degradar. Lo más importante acá es llevar la zona superior con un largo considerable, que se te hagan muy bien los rizos para que los puedas llevar con estilo. Para peinar este corte lo único que vas a necesitar son las yemas de tus dedos. Puedes empezar a jugar con tus rizos para crear textura y también volumen. De una vez te digo que este corte va a funcionar
funcionar para los rostros alargados, triangulares y ovalados, ya que los rizos crean proporción y armonía. Por otra parte, si quieres peinar o definir los rizos, la mejor opción es utilizar una crema para peinar y evita utilizar mucho la secadora o las planchas, ya que tiende a resecar mucho tu cabello. Este corte va a ser ideal para las personas que les guste llevar un flequillo largo y despeinado. Este lo puedes combinar con un corte a capas o con el corte undercut y lo puedes peinar en diferentes direcciones, por ejemplo hacia atrás, hacia adelante o hacia algún costado. Todo depende de tus gustos. Este corte le va a quedar muy bien a los tipos de rostro ovalado, redondo y cuadrado, ya que el flequillo ayuda a suavizar las facciones. Para realizarte este peinado de manera muy fácil puedes apoyarte de la crema moldeadora, ya que te va a facilitar mucho las cosas y te va a ahorrar tiempo. Este tipo de corte te dará un estilo juvenil y desenfadado. Este es uno de esos cortes más prácticos y sencillos que cualquiera se puede realizar y consiste en rapar tu cabello tanto en la zona de los costados, la parte trasera y la zona superior. Sin embargo, acá cabe mencionar que puedes agregar un fade, es decir, dejar la parte superior más larga y la zona de los costados agregarle un fade para darle un poco más de estilo. Este tipo de corte es ideal para los rostros ovalados, triangulares y alargados, ya que resalta las facciones y no requieres hacerte ningún peinado. Este corte transmite una imagen de limpieza y frescura. Recuerda que lo más importante es que te sientas seguro y cómodo con tu imagen personal. Elige el corte que más te guste y que más se acople a tu estilo. Te recomiendo que le des clic a este video.